Como les decíamos previo a la pausa, se aprobó el 28 de diciembre en el Senado el proyecto para pagar las propinas mediante medios electrónicos, ya sea tarjetas de débito o de crédito o transferencias. Es un proyecto del diputado Sebastián Sanguinetti. Dialogamos con el diputado Sebastián Sanguinetti sobre por qué surgió esta inquietud de legislar sobre este aspecto de los servicios. Que estaban sufriendo los trabajadores del sector de los servicios con las propinas, cuando sabemos que las propinas es un complemento importante de estos trabajadores, que viene ya desde el año 2014, porque desde que se implementó la ley de inclusión financiera, la conducta de pago de los uruguayos ha ido cambiando. La mayoría de los uruguayos, según el monitor de pagos del Banco Central, utiliza dinero electrónico, llámese tarjeta de débito o crédito, en un 90%. Quiere decir que muy pocos de nosotros andamos con efectivo. ¿Y qué sucedía en este sector de los servicios? Cuando alguien iba a pagar su cuenta y quería gratificar al trabajador de manera de darle una propina, en muchos lugares sí aceptaban que a través de tarjeta de débito y crédito dejar la propina. Pero en otros lugares, donde se ven afectados miles de trabajadores, no estaban adaptando esta tecnología, no aceptaban, solamente aceptaban efectivo, y eso llevó como consecuencia este daño colateral que han sufrido los trabajadores, disminuyendo sus ingresos. Otro rubro que también ha sufrido estas consecuencias ha sido el rubro de los repartidores, un rubro que después de la pandemia creció exponencialmente. Si ellos dicen que un porcentaje grande de sus ingresos es por propina, y han perdido casi el 40%. Bueno, todavía no entró en vigencia, se espera que entre en vigencia ahora a fines de enero, una vez que se promulgue esta ley. Dialogamos también con el asesor legal y tributario de KPMG, él es Juan Manuel Mora, que nos explicó los aspectos principales de esta reforma, de esta ley. Básicamente lo que establece la norma es que si el empleador, es decir, el local en el cual el cliente, por ejemplo, hizo consumo, un local gastronómico o algún otro tipo de establecimiento, acepta estos medios de pago, no puede negarse a que la propina también se deje por medios de pago electrónico. Porque lo que estaba sucediendo es que en algunos locales no se aceptaba que la propina se dejara a través de medios de pago electrónico, sino que se le decía al cliente que si quería dejar propina tenía que hacerlo en efectivo. Y muchas veces lo que sucedía que era el cliente no tenía efectivo y por lo tanto de alguna forma se veía perjudicado el trabajador ante la imposibilidad de hacerse de esa propina. Esta ley no dispone la obligatoriedad de la propina, como por ejemplo sucede en otros países donde uno ya sabe que determinado porcentaje, por ejemplo, si consume en un restaurante, va a tener que obligatoriamente dejarlo como propina. La propina sigue siendo algo voluntario, que el cliente puede dejar o no, si está conforme con el servicio. Lo que no puede hacer el empleador, el local, es negarse a que la propina se dé mediante estos medios de pagos electrónicos. Tanto es así que a partir ya del año 2020, lo que es el sector minorista, el pago a través de medios de pagos electrónicos superó lo que es el pago en efectivo, y es una tendencia que cada vez se incrementa más, cada vez se tiene mayor presencia de los pagos mediante medios de pagos electrónicos. Entonces, de alguna forma, lo que se busca en esos casos es no perjudicar a los trabajadores que perciben propina, que en muchos sectores de la actividad económica, claramente en el caso de lo que es el sector servicios, gastronómicos y demás, la propina reviste una importancia fundamental en lo que hace al ingreso del trabajador. Ustedes se preguntarán ahí en sus hogares, al igual que yo, ¿qué pasa con la propina que dejamos de forma electrónica y las comisiones que cobran las tarjetas de crédito? ¿Afecta a los trabajadores, Vale? Bien, en este caso no. Cuando nosotros vamos a pagar un servicio que consumimos, eso sí tiene un recargo para el comercio, donde nosotros dejamos la propina. Uno siempre lo asocia a restaurantes o bares, en realidad es una estación de servicio o donde sea, un delivery también, como mencionaba Sebastián Sanguinetti. En este caso no, la propina vos le dejás 200 pesos, 100 pesos de forma electrónica, y ese total tiene que ir directamente al trabajador. Vamos a escuchar a Mora. El sistema, la tecnología, va a tener que permitir que se pueda diferenciar lo que es el pago del consumo, el pago del servicio, de la propina, ¿sí? Hoy entiendo que la gran mayoría de los proveedores de estos medios de pagos electrónicos ya posibilitan esa diferenciación, y esto a los efectos de poder diferenciar, porque la ley expresamente dispone que sobre lo que es la propina no se va a poder cobrar, por ejemplo, por el emisor de la tarjeta, ningún tipo
de porcentaje, ningún tipo de cargo, ningún costo. Es decir, lo que el cliente deje como propina le tiene que llegar en su totalidad al trabajador. Es decir, no va a poder haber sobre la propina el cobro de ningún tipo de comisión, como sí lo hay cuando nosotros pagamos el consumo. ¿Y cómo se va a liquidar esta propina, Valeria? Bueno, eso también de repente, a ver, no es que sea algo negativo de la ley, sí es algo que se va a tener que hablar entre los empleadores y los trabajadores, ya que la propina que nosotros dejamos en efectivo en el momento va al trabajador, pero ahora se puede en algunos lugares sí pagar con tarjeta, pero ahora va a ser obligatorio. Si vos pagás un consumo en un lugar que vos aceptes tarjeta, tenés que sí o sí aceptarle al trabajador que pueda recibir su propina mediante un medio electrónico. En realidad esto lo que hace es que, o sea, vos no tengas la excusa, entre comillas, de decir, no tengo dinero en efectivo, no le dejo nada. Pero eso es un acuerdo que se va a hacer entre los trabajadores. Vamos a escuchar qué decía tanto Mora como el diputado Sanguinetti. Si bien se toma el rubro gastronómico como el icono de la propina, hay muchos rubros más que también reciben propina. Nosotros ahí no nos metemos en el proyecto de ley, lo que sí decimos que la propina tiene que ser destinada al trabajador, no pudiendo el empleador disponer de la propina, y el tiempo va a depender de la magnitud del comercio. Hay comercios que le liquidan en el día, otros por semana y otros cada 15 días. Eso nosotros decimos en la ley que tiene que ser de mutuo acuerdo entre el empleado y el empleador. Quizás lo que pueda haber para las empresas es un incremento de un tema administrativo, que es en cuanto a la liquidación. Eso es una diferencia que, obviamente, nosotros cuando damos la propina en efectivo, ya sea que se la demos al trabajador o que los trabajadores del local tengan un sistema de fondo de caja chica y demás, ellos se hacen en forma inmediata de la propina. Lo que sucede cuando la propina se da mediante medios de pagos electrónicos es que tiene que haber una liquidación. Y esa liquidación la debe hacer el empleador, ¿sí? Porque es el empleador el que va a recibir ese dinero de la propina y el que se lo tiene que liquidar a los trabajadores. Liquidación que podrá ponerse de acuerdo el trabajador con el empleador cómo se va a realizar, en qué momento, si va a ser en forma diaria, si va a ser en forma semanal. Este, Algunos sectores de actividad ya lo tienen acordado por convenios colectivos, y si no, deberá hacerse en el momento en que se paga el salario. Pero digamos, ese cargo del empleador, esa liquidación, y bueno, y eso puede generar algún tipo de, alguna actividad más administrativa que sea necesario realizar en cuanto a esa liquidación, pero no mucho más que eso.